Hosana, Hosana, Hosana. Viva el Hijo de David. Hosana en el cielo. Bendito ea que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana. Viva el Hijo de David. Hosana en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando de su cruz tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Oremos. Aumenta, Señor Dios, la fe de los que esperan en ti, y escucha con bondad las súplicas de quienes te invocan, para que al presentar hoy nuestros ramos a Cristo victorioso, demos para ti en Él frutos de buenas obras. Él que reina por los siglos de los siglos. Amén. Les pido a nuestros hermanos que están viéndonos por internet que levanten sus ramas para que también reciban la bendición de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven ahí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida se los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a sus pasos. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Viva el Hijo de David. Viva el Hijo de David. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Gloria en lo más alto de los cielos. Gloria en lo más alto de los cielos. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Viva el Hijo de David. Viva el Hijo de David. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Este es el profeta Jesús de Nazaret. Este es el profeta Jesús de Nazaret. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Viva el Hijo de David. Viva el Hijo de David. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció
y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Alabanza a ti, Señor, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes y para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Pero tú, junto a la cruz, olvidas el dolor y nos das en tu mirada
avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar le había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces a Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de "Reo muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y al darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Pero tú, junto a la cruz, olvidas el dolor y nos das en tu mirar la fuerza del amor. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú "Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese ese andaba estaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Pero tú, junto a la cruz, olvidas el dolor y nos das en tu mirar la fuerza del amor. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió:
Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de las fiestas de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato a los reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: Pero, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Has salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz
y creeremos en Él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues Él ha dicho, soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Eli, Eli, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros dijeron: Déjenlo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas. Entonces, el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. También estaban allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que este impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia.
El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Este día celebramos el principio de la Semana Santa. Y va a ser una Semana Santa diferente. Una Semana Santa como los primeros cristianos, donde ellos recordaban la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús en sus familias. Ahora, este año, también ustedes tienen la oportunidad de meditar la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús en sus propias casas. Me gustaría pedirles e invitarles a que durante esta semana vuelvan a compartir este Evangelio. Este Evangelio que es tomado del capítulo 26 y 27 de San Mateo. Compártanlo. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo, en el 2020, durante esta pandemia? ¿Qué nos está pidiendo Dios? Yo creo que lo más importante es reconocer de que nos está pidiendo fortaleza. Nos está pidiendo que nos unamos más en comunidad. No nos vemos, pero sabemos que estamos orando el uno por los otros. En la primera lectura nos habla primeramente de el segundo libro de Isaías, que se le llama Libro de la Consolación. También habla de el siervo de Yahvé, lo que el siervo de Yahvé iba a sufrir, iba a aceptar sufrir para la salvación de su pueblo. Y nosotros lo hemos visto, lo hemos visto palpable y cumplido en la vida de Jesús. La segunda lectura es una de mis preferidas, en la cual es un himno a Dios, es un himno que nos recuerda en Filipenses lo que Dios Hijo hizo por nosotros. Dice, Cristo siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, condición de esclavo, condición que iba a depender completamente de Dios Padre, y lo vivió en su vida. También para nosotros sería un ejemplo a tomar. Si decimos que somos cristianos, si decimos que creemos en Dios, también nosotros deberíamos de tomar esa vestidura de siervo, de no hacer tantas preguntas, sino que de obedecer. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Lo hizo en obediencia y por amor. El amor de Dios que sobresalta cualquier cosa, lo vemos palpable ahora en lo que leímos en San Mateo, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. A medida que lo íbamos escuchando, por eso les digo yo, medítenlo en su casa, estábamos escuchando parte de nuestras reacciones en nuestra vida. Al principio nos decía que sus discípulos lo seguían como nosotros lo seguimos, pero llegó un momento que no aguantaron por sueño y querían dormir. Y Jesús les pedía, velen conmigo. Jesús aún ahora nos dice, velen conmigo, pídenle a Dios misericordia en ese tiempo. Yo creo que muchos cristianos nos estamos uniendo, no importa la denominación, nos estamos uniendo en pedirle a Dios misericordia. Pero de nuevo, quizás nos parecemos a tantos personajes que escuchamos en esta pasión, que en momentos difíciles ya no le creemos a Dios. Que aún Pedro, el primer papa, lo negó.
¿Cuántas veces nosotros también hemos negado al Maestro? No es que le hemos dicho no creo en ti, pero nuestras actitudes, nuestra forma de dar consejos demuestran quizás que ya no creemos en Él. ¿Qué les decimos a nuestros vecinos, a nuestros familiares que vienen ahora a nosotros en momentos difíciles y que vienen para escuchar un consejo bueno? Les decimos, no sé, o les decimos, Dios está a cargo. Dios está a cargo de cada situación. Fíjense, yo ahora en la mañana que estaba meditando en la pasión de Jesús y que estaba oyendo las noticias y que decía de que esta semana, los próximos 7 a 10 días, van a ser el clímax en Estados Unidos de esta pandemia. Que ahora en esta semana posiblemente veamos más muertes. Y yo dije, Señor, el viernes celebramos tu muerte, que también celebremos la muerte de esta pandemia. Porque ese día vamos a celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte. Por lo tanto, si somos cristianos, si creemos en Dios, aclamemos a Dios y decimos, Señor, por tus llagas hemos sido sanados. Por tu muerte nosotros recibimos vida. Por tu misericordia tenemos tu perdón. No nos desanimemos. Hay miedo, sí, pero el amor echa fuera el temor. Afiancémonos cada vez más de Dios. Dios, Jesús en su pasión, pasó dos cosas muy significantes en nuestra vida. Sufrió el abandono y sufrió la traición. La traición de sus seres queridos, de sus discípulos. La traición de la iglesia, de la religión institucional, de la política, también de los más cercanos y aún de la multitud que lo aclamaba como Hosana al Hijo de David. Recibió la traición. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido también una traición o hemos dado una traición? Aún en este tiempo de Cuaresma, quizás prometimos cambiar y lo hicimos hasta ahora. ¿Será esa una traición que le hemos hecho a Dios? ¿O hemos prometido algo a nuestra familia? ¿O hemos prometido algo a alguien muy querido y le hemos fallado? Jesús nos comprende porque Él también pasó por traición. Jesús también pasó por abandono. Muchos de los cristianos nos sentimos abandonados en este tiempo. Nos decimos, ¿dónde estás, Dios? Pero aún en eso se comparó Jesús con nosotros. Él en la cruz experimentó el abandono total de su Padre. Y por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ocasiones anteriores lo abandonaban sus discípulos, lo abandonaba la gente, pero él tenía la seguridad del amor del Padre hacia él. Pero en ese momento, él se identifica el 100% con nosotros. ¿Por qué me has abandonado? Es una aclamación que muchos de nosotros tenemos en esos días. Pero el Señor lo sufrió, y lo sufrió porque quería que también nosotros dijéramos con Él, en ti confío, en ti he puesto mi confianza, en ti estoy seguro porque tú me cubres. El Señor nos comprende completamente lo que estamos pasando. Tengamos la seguridad que Él está con nosotros.
Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Nada. Afiancémonos más en Dios. Y me gustaría terminar mi homilía con parte de la homilía del Papa que tuvo para todo el mundo en este día. Decía: queridos hermanos y hermanas, ¿qué podemos hacer en comparación con Dios, que nos sirvió incluso hasta el punto de ser traicionado y abandonado? ¿Podemos negarnos a traicionar a aquel para quien fuimos creados y no abandonar lo que realmente importa en nuestras vidas? Nos pusieron en este mundo para amarlo a Él y a nuestros vecinos. Todo lo demás desaparece, solo Él queda. La tragedia que estamos experimentando nos convoca a tomar en serio las cosas que son serias y no quedar atrapados en las que menos importan. Redescubrir que la vida no sirve de nada si no se usa para servir a los demás, porque la vida se mide por el amor. Entonces, en esos días santos, en nuestros hogares, estemos ante el crucificado, la medida más plena del amor de Dios por nosotros, y ante el Dios que nos sirve hasta el punto de dar su vida, y pidamos su gracia, vivir para servir, que podamos llegar a los que sufren y a los más necesitados, que no nos preocupe lo que nos falta, sino el bien que podemos hacer por los demás. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, el Padre, a quien sostuvo a Jesús en su pasión, también nos apoya en nuestros esfuerzos por servir, amar, orar, perdonar, cuidar a los demás, en la familia y en la sociedad. Todo eso ciertamente puede ser difícil, puede sentirse como un vía crucis, pero el camino del servicio es el camino victorioso y vivificante por el cual fuimos salvos. Me gustaría decir esto especialmente a los jóvenes, en ese día que se les ha dedicado durante 35 años. Queridos amigos, miren a los verdaderos héroes que salen a la luz en esos días. No son personas famosas, ni ricas, ni exitosas. Más bien son aquellos que se entregan para servir a los demás. Los médicos, las enfermeras, las personas que salen de sus hogares para trabajar, aquellos que con miedo salen, pero saben que Dios los está protegiendo. Siéntanse llamados a arriesgar sus vidas. No tengan miedo de dedicar tu vida a Dios y a los demás. Vale la pena, porque la vida es un regalo que recibimos solo cuando nos entregamos. Y nuestra alegría más profunda proviene de decir sí al amor, sin peros, como lo hizo Jesús por nosotros. Bendiciones. De pie, por favor. Y digamos juntos: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo.
y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor es nuestra ayuda, que nunca nos da la espalda. Confiados en su amor inquebrantable, ofrezcamos nuestras oraciones y las de todo el mundo. De la Semana Santa traiga un vigor renovado a la obra de difundir el Evangelio de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el mundo, para que el poder de Cristo crucificado guíe a las tierras arrasadas por la violencia hacia un compromiso por la justicia y la paz. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos aquellos llamados a compartir la pasión de Cristo, como sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada, para que ellos reflejen las palabras eternas del amor y misericordia en su propia fidelidad a la voluntad del Padre. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por esta comunidad de fe, para que la práctica cuaresmal dé fruto durante todo el año. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los doctores, enfermeros, científicos, los trabajadores de salud y por todos los que los apoyan en su misión, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos, especialmente por los que están en cuarentena, por los moribundos y los que guardan luto, y por los que murieron recientemente, que ellos sepan el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la intención de esta misa, por el eterno descanso de Jesús Sánchez González, por quien recordamos especialmente en esta misa, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el fin a la pandemia, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso, colocamos estas oraciones ante ti en esta Semana Santa. Guíanos en esos días y responde a nuestras oraciones a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Cuando el Señor a la muerte, junto al Señor estás tú, lloran tus ojos de madre, lloran mirando la cruz, pero tú junto a la cruz olvidas el dolor. Y nos das en tu mirar la fuerza de la
hermanos y hermanas, para que esas ofrendas mías y de ustedes sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en sus manos este sacrificio para avanzar gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merezcamos por nuestras obras, por la mediación de ese sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha,
Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia aquí en Oceanside con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Te encomendamos todos aquellos que mueren por la pandemia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su casto esposo, con los apóstoles, los mártires, San Luis Rey, San Francisco, Santa Clara, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos un gesto de paz. La paz. Paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
Este es Cristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios, el que murió para que nosotros tengamos vida en abundancia. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La oración por comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo de todo corazón que ya te hubiera recibido. Mas, ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en este momento, venga por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, yo me abrazo y uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si el Padre no lo llama. En lo el pan que yo les daré es mi cuerpo, vida del mundo. El que coma de mi carne tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Yo lo Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengo un par de anuncios. Nuestros horarios de transmisión en vivo para Semana Santa ya se han publicado en nuestro sitio web. Celebraremos la misa bilingüe de la Cena del Señor el jueves a las 7 de la noche. La liturgia del Viernes Santo a las 3 de la tarde en inglés y a las 7 de la noche en español. La vigilia de Pascua es bilingüe. Se celebrará a las 8 de la noche el día sábado. Les quiero pedir, así como les he pedido a través del sitio web, que pusieran una rama en sus hogares como señal de que estamos celebrando el Domingo de Ramos. El jueves también les quiero pedir de que
pongan una vela, ya sea en la ventana o alguna parte visible, para demostrar que estamos celebrando la Cena del Señor. El viernes, de nuevo, pongamos algo, un distintivo, un crucifijo, que nos recordemos que estamos celebrando el amor de Dios hacia nosotros. Y el sábado, pongamos un lirio, ya sea, puede ser hasta artificial, ya que no podemos salir a comprar, para recordarnos que celebramos la resurrección de Jesús. Les pido de que en esos días sigamos constante la oración. Sigamos pidiendo por aquellos hermanos y hermanas que arriesgan su vida para que nosotros tengamos también vida. Ellos son los Cristos de nuestros días. Ellos son los que están dando todos sus esfuerzos para que nosotros estemos a salvo. Y por favor, mantengámonos en casa. Nada nos cuesta y servirá de mucho para toda la humanidad. También en asociación con la Diócesis de San Diego, Caridades Católicas ha desarrollado la red de distribución de alimentos de emergencia para permitir a las personas recoger alimentos si lo necesitan o entregar alimentos a los necesitados de manera segura, efectiva y confiable que cumpla con los requisitos del COVID-19 de distanciamiento social. Como miembro, nuestra iglesia coordinará paquetes de comida a domicilio en nuestra comunidad. Si usted o alguien que conoce está en necesidad, visite nuestro sitio web para obtener el número o el sitio de enlace. Estamos aquí para ayudarles, estamos aquí para servirles. Tenemos ese sitio de la Casa Loreto, donde martes y jueves también estamos abiertos. Si usted necesita alimentos, puede llegar a visitarnos de las 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y ahora espero que hayan personas que nos estén visitando a través del sitio web. Bienvenidos. Los esperamos durante el triduo para que se sintonicen con nosotros. Y a ustedes, compañeros, que el Señor les desee, el Señor y nosotros les deseamos muchas felicidades y mucha salud. Feliz cumpleaños para todos. Ahora inclinen su cabeza para la bendición de Dios. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer en el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Podemos ir en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Y vivamos con santidad esta Semana Santa y feliz día de Domingo de Ramos. Igualmente.